Buenos días. Bueno, en esta grabación vamos a ver los pasos básicos para poder navegar dentro del AutoCAD y también los pasos básicos para poderlo configurar. Bueno, vamos a quitar la cámara y les comparto mi pantalla. Bueno, vamos a iniciar aperturando, abriendo el AutoCAD. En algunos AutoCAD es más lento, dependiendo de eh, la capacidad de la computadora. Vamos a encenderlo, esperamos unos cuantos segunditos. El AutoCAD en sí es bastante complejo. En nuestra plataforma, cuando nosotros iniciamos, nosotros podemos dar una previa visualización acá de los archivos que ya hemos trabajado. Es como un acceso directo de los últimos archivos. Lo podemos ver de esta manera o si lo podemos ver también de la manera de listado, ¿vale? Entonces aquí tengo dos opciones para poderlo visualizar. Vamos a aperturarlo en New, un archivo nuevo. ¿Sí? ¿Cómo está configurado nuestro AutoCAD? Nosotros tenemos nuestra pantalla, que prácticamente es un plano cartesiano, en el cual tenemos nuestro eje en X, que es el horizontal, y Y vertical. Esto es prácticamente lo mismo que geometría, lo mismo que física. Ese plano cartesiano no cambia para nada. Entonces nosotros tenemos el eje X en rojo, es el horizontal, y verde vertical, y el Z, que nosotros no miramos que está en una forma perpendicular, está en color azul. Acá nosotros ya sabemos que el 0, 0 es nuestro centro. Del 0 para la derecha se empiezan a contar los números. 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4, etcétera, etcétera. Y del centro para arriba de igual, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivos, etcétera. Del centro a la izquierda empiezan los signos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Y del centro hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Ese está compuesto nuestro plano cartesiano de esa manera. Entonces recomiendo que normalmente nosotros cuando dibujemos sea en esta parte del centro. Bueno, ¿cómo está configurada nuestra pantalla de AutoCAD? Nosotros tenemos en la parte superior nuestra barra de comandos, todos nuestros iconos en los cuales nosotros vamos a generar las instrucciones para poder dibujar, y tenemos diferentes pestañas. La que más utilizamos es la pestaña de Home, que es la que vamos a iniciar para poder dibujar. En esta parte del lado izquierdo tenemos nuestro BQ, nos indica nuestro norte, sur, este, oeste, y estamos prácticamente en planta. Esto lo utilizamos más que todo cuando ya estemos en 3D dibujando para ver la coordenada en Z, la perpendicular que ahorita no miramos. Nuestra barra, esta es una barra de navegación, ¿verdad? También la vamos a utilizar mucho cuando estemos en 3D. Tenemos aquí lo que tenemos la manita pan, que esa hace que podamos movernos dentro de la pantalla. Le damos Escape. En la parte de abajo tenemos nuestra barra para poder colocar nuestros textos, nuestros comandos. Entonces aquí vamos a ir tecleando las instrucciones que vamos a ir generando. Los comandos se pueden hacer de tres maneras. Uno seleccionando el icono, el otro colocando la palabra, ahora sí, en este caso sería line, de línea, o el alias. El alias para el caso de line es el comando L. Solo con colocar una letra L, automáticamente primero me despliega todo el listado que tenga relación con la letra L. ¿Sí? Y en este caso ya sé que para escribir una línea el alias es solamente L. Si yo solo presiono L y le doy Enter, automáticamente ya estoy dentro de este comando. Para salirme de todos los comandos siempre es Escape. Escape me cancela el comando realizado. Escape. Bueno, eso es como la navegación prácticamente básica. Eh, para poder configurar. ¿Cómo configuro yo mi AutoCAD? Pues lo primero que normalmente yo siempre enseño es el comando Options. Option es de opciones, en el cual me va a desplegar un box, un cuadro. En este cuadro me despliega diferentes pestañas de configurar. Lo básico que yo siempre recomiendo, yo siempre nos vamos a la pestaña de Open and Site, ¿sí? Y en este caso, como esta es versión 2022, siempre recomiendo bajarla a un grado menor. En este caso, yo por default me la colocan en el 2018,
Yo recomiendo un poquito más baja. ¿Por qué? Porque algunas instituciones o empresas que tienen una versión más baja de AutoCAD. Y si yo no tengo guardado mi archivo en una versión más baja, estas personas, si tuvieran 2017, no pueden aperturar mi archivo. ¿Por qué? Porque lo estoy guardando en 2018. Entonces, recomiendo un poquito más, ¿verdad? Un poquito más abajo, yo lo voy a guardar en el 2013, ¿verdad? Le doy a aplicar para que se quede esa configuración. Esa es recomendación personal, ¿verdad? No guardarla en la versión más reciente que nosotros tuviéramos. Si me voy en esta pestaña de Profilize, esta última, esto me sirve en el caso de que el AutoCAD se trabe, se borra alguna barra y no encuentro una salida porque se arruinó mi AutoCAD. Entonces no hay que desinstalarlo, solo nos vamos a Options, nos vamos a esta pestaña Profilize y nos vamos donde dice Reset. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reseteando otra vez mi AutoCAD prácticamente tal y como yo lo instalé. ¿Verdad? Ahí está y le doy OK. ¿Sí? Entonces, así como yo lo instalé, ahí está. Entonces, eso lo único que hace es, si se me borró alguna barra, pues ahí yo tengo opción a recuperar. Bueno, voy a ingresar otra vez al comando de Options. Acá, esta barrita la puedo hacer más grande. Options, ¿verdad? Entonces ya sabemos que para eso me va a servir. No siempre, sino que al inicio lo hago porque a veces suele pasar que algo se borra. Bueno, me voy a Open, como le di Reset, ¿sí? Entonces tengo que otra vez hacer la opción de Open and Side. Si se dan cuenta, es la versión más baja que yo tengo aquí que me despliega. Entonces me voy a 2013 para que se quede en 2013 y le doy a aplicar. Otra de las cosas que yo cambio siempre en el AutoCAD es en Display. Display le voy a colocar un fondo negro. Este fondo que yo tengo es un como gris oscuro. Y ya cuando uno dibuja, con el tiempo un poco lastima. Entonces yo prefiero que esto sea negro. ¿Cómo lo cambio? En Display, en Colors, ¿sí? Y aquí me aparecen todas las cosas que yo puedo cambiar el color. En este caso es el de 2D Model. ¿Por qué? Porque estoy en el Model, en el área del dibujo. Uniform Background es este fondo que yo tengo. Entonces, si se dan cuenta, no tiene negro, sino que es un gris, en el cual yo lo voy a colocar a black. Y si se dan cuenta, aquí tengo negro y aquí tengo este gris. Lo voy a aplicar y cerrar. Automáticamente ya está en un fondo negro. Aplicar y OK. Esa es la configuración básica que les puedo enseñar. Bueno, otro dato importante, esta retícula que yo tengo aquí atrás se llama grilla, ¿verdad? Esta grilla es esta que yo tengo encendida, que es el F7. Si yo presiono F7 o presiono aquí, F7, se quita. Normalmente ahorita para empezar a dibujar me sirve porque es una línea guía, son como cuadritos que me sirven. Ojo, importante, a la par hasta el F9. Este F9 hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo presiono F9, entonces cuando yo dibuje, voy a presionar el comando Line, entonces me va a hacer que mi grilla, miren, solo pueda dibujar en esa grilla. Voy a quitar el F12. El F12 es el icono que hace que me aparezca el texto a la par. Lo quito con F12 y ya no tengo como interrupciones. Miren, ya no me aparecen los números a la par. Si yo presiono F12, me aparece. Entonces yo prefiero mejor trabajar sin el F12 para que no me aparezcan los números a la par. Entonces quito el F12. Ahí está. Bueno, entonces si tengo el F9 encendido, miren qué pasa. Solo me permite dibujar en la grilla. Entonces, ojo, eso es dato importante. Entonces, mejor, por favor, no lo vayan a presionar. Miren, el F9, quitarlo. Entonces, ahí ya puedo dibujar tranquilamente, solo con la grilla. La grilla me sirve únicamente visualmente como guía. Nada más, miren. Ahí puedo dibujar modo libre donde yo quiera dibujar. ¿Sí? Miren. Para eso me sirve, le doy. ¿Sí? Para borrarlo, tengo dos modalidades de borrar. Vamos a borrar esto. Voy a seleccionar. Es una selección general. Le doy suprimir. Ok. ¿Cómo se borra? Voy a dibujar acá un rectángulo. Clic izquierdo y clic izquierdo. O sea, solo de clic izquierdo al inicio, acá abajo, y en la parte superior clic izquierdo. Bueno, ¿cuáles son las modalidades de borrar? Ok. Para borrar,
yo tengo que seleccionar. ¿Cómo se selecciona? Tengo tres formas de selección. La primera es la general, que es una ventana verde. ¿Esa cómo se activa? Esta sí es sin ningún comando, solo con el clic izquierdo del mouse. Clic izquierdo desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la función? Que todo lo que toca se va a seleccionar. En este caso seleccionó porque es una polilínea, ¿verdad? Polilínea es una sucesión de líneas. Si yo esta lo tuviera explotada, aquí voy a utilizar el comando de explode. Si este rectángulo estuviera explotado, ahí está, miren, líneas sueltas. Entonces, ¿cuál es su forma de selección? Clic izquierdo de la derecha hacia la izquierda, todo lo que toque, aunque no esté completamente dentro de la ventana, se selecciona. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. ¿Okay? Para quitar la selección, solo con Escape. ¿Cuál es la selección parcial? Es aquella que solamente por pedazos me selecciona. Y esta funciona al revés, de izquierda a derecha. Es una ventana azul y esta cómo funciona. Si yo indico acá en esta parte y selecciono estas líneas, no me la selecciona. Esta funciona únicamente cuando tengo toda la línea dentro de la ventana. Si yo tengo toda esta línea dentro de la ventana, me la selecciona. Si no, no. Si yo quisiera que estas también estuvieran dentro de la selección, tengo que aperturar la ventana más grande. Miren, clic izquierdo, clic izquierdo. El objeto tiene que estar dentro de la ventana completa. A diferencia de la primera opción, que es la general, clic izquierdo, solo con presionar un pedacito, me selecciona las líneas tocadas. Entonces, la primera es la más utilizada. Y la tercera opción es es el comando, la selección lazo. ¿Okay? Ya saben que selecciones no utilizan comandos, solo con clic izquierdo. ¿Esa cómo funciona? Esta normalmente nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque no soltamos el mouse. Entonces, si yo presiono el clic izquierdo y no suelto el mouse, ahí va la selección. Miren, la lazo. ¿Vale? Entonces, esta es más difícil de utilizar. Miren, seleccioné todo. Escape. Si yo lo presiono de este lado para allá, es la ventana azul. Ahí es más difícil. ¿Por qué? Porque tendría que estar la línea totalmente dentro de mi franja o si no, no la selecciono. Entonces es un poquito más difícil. Yo siento que utilizar lazo es más difícil de seleccionar, ¿verdad? Más si es esa ventana azul, ¿verdad? La selección parcial, ¿verdad? Tiene que estar totalmente la línea dentro de la selección parcial, que es la ventana azul, para que me seleccione. La general, no mucho, aunque solo con tocar un pedacito me selecciona, miren. ¿Sí? Pero esta tercera opción de lazo, yo no mucho la recomiendo porque es mucho tiempo. Entonces, mejor solo con clic izquierdo, lo suelto, muevo el mouse, clic izquierdo. Así. Entonces ya no estoy presionando mucho el mouse. Bueno, esas son las tres formas de selección. Esto sería lo básico para empezar a utilizar nuestro AutoCAD. Si yo quisiera borrar esto, ya sabemos, clic izquierdo, abro la ventana, clic izquierdo y le doy comando Supreme o Erase. Si alguien lo quiere escribir, está bien, ¿verdad? Que es Erase, Enter. O simplemente Supreme. Para guardar nuestros archivos se selecciona, guardar como y nos vamos a Draw. El icono que es de AutoCAD es este azulito con amarillo. Entonces, así va a aparecer nuestras versiones y aquí nosotros le colocamos el nombre que querramos, ¿verdad? Dibujo 1 o cuadro 1, como quieran, ¿verdad? En este caso lo voy a colocar dibujo 1, ¿sí? Y ahí se va a guardar y por default ya tengo porque nosotros ya le habíamos dado la versión. Entonces, miren, ahí ya me lo va a guardar la versión 2023 y su extensión va a ser DWG. Entonces, prácticamente cuando aperturamos nuestros archivos va a tener este nombre, miren, prácticamente la extensión de DWG y el nombre que nosotros le hemos asignado y el icono. Ahí es cuando reconocemos que es un archivo de AutoCAD porque es extensión DWG y tiene este icono azul con amarillo. Esto sería prácticamente lo básico para poder iniciar y navegar dentro de nuestra pantalla de AutoCAD. Excelente día y por favor sigamos viendo las siguientes grabaciones. Buen día.